de- por estar aquí en esta hermosa tarde. Eh, yo siento una plena satisfacción en poder compartir algunas ideas. Creo que estas ideas son parte de un debate que hoy, de manera explícita, con mayor o menor grado, o de manera implícita, con mayor o menor grado, se está dando en cada uno de nosotros y se está dando en las instituciones que se encargan de asegurar la educación y la formación de los profesionales. ¿Y por qué señalo esto? Señalo esto a partir de todo un debate que hay en la comunidad académica y científica en relación a las dinámicas de formación y a las prácticas de formación desde el punto de vista de cómo en realidad son o no son efectivas. Y un gran fenómeno que hay hoy que tiene que ver con cuán real y cuán pertinente es la educación superior en relación con la velocidad que está teniendo el cambio cultural a nivel universal y amparado específicamente por el barraje infinito que han creado las tecnologías y en especial ahora la irrupción de la IA. Es decir, que yo pretendo traer un tema que aunque no esté propiamente dicho o no esté propiamente presentado en todos los espacios, habita en todos los espacios universitarios. Incluso, diría más, hay incluso contextos de formación universitaria donde se han resignado a no debatir estos temas, donde se han resignado a cumplir la formalidad del proceso formativo y a seguir esas formalidades a partir de modelos que con esta velocidad, con esta vertiginosidad que tiene el desarrollo de la cultura, desde la producción de significados y sentidos a partir de la sobreproducción de información que yo creo que existe hoy, ha hecho que muchas escuelas, facultades, carreras específicamente, comiencen incluso a temer por su existencia. Entonces, el tema que traigo hoy, la metodología FIAR, también tiene que ver con algo que considero fundamental para el ser humano, el poder incorporar en el marco de esta sociedad caótica, el poder incorporar a nuestra actuación determinadas metodologías que nos permitan moldearnos a las circunstancias y responder a los desafíos de las circunstancias. Y por eso es que creo importante que conversemos un rato sobre lo que he denominado metodología FIAR. En este sentido, parto de las intencionalidades que tiene la charla. La primera intencionalidad está en brindar herramientas intelectuales y operativas para la gestión del desarrollo humano, para la gestión del crecimiento personal, para la gestión de la construcción del sujeto transformador, desde una mirada que no sea simplemente una mirada basada en la oportunidad, sino basada en los sistemas. Ustedes van a ver que en el transcurso de la charla voy a defender mucho la lógica y la teoría sistémica, reconstruida en la teoría de la complejidad, reconstruida en algunas miradas que hay de interpretación dialéctica sobre la dinámica sistémica,
Sí, pero siempre con el basamento de la teoría sistémica por una razón sencilla. Mi primera formación es como ingeniero en controles automáticos, es decir, yo tengo una fuerte formación en el ámbito de la teoría de sistemas. Recuerdo ahí los libros de Cubo, recuerdo los tremendos cálculos que había que realizar para lograr determinar si un sistema era estable, si estaba oscilando, si era un sistema que se amplificaba, etcétera, etcétera. Cosas que son expresiones de la vida que desde el punto de vista matemático se trabajan con intensidad y que tienen un grupo de herramientas que las interpretan, pero las expresan matemáticamente y a veces esas expresiones matemáticas no son entendidas por todos. El hecho de que no sean entendidas por todos no quiere decir que no exista una descripción de los fenómenos desde una lógica sistémica amparada incluso en ecuaciones matemáticas. Entonces, eso lo van a sentir en la charla porque yo voy a hablar muchas veces desde referentes muy sistémicos, con el tema este de la entropía, con el tema de la autopoiesis, la homeostasis, es decir, una serie de elementos que están presentes en la mirada que hago desde la metodología FIAL. El segundo es que no presento esta charla como una contribución a superar per se el tema de la cuestión de crecimiento personal, como si fuera una charla motivacional. No, yo la miro desde una sabiduría científica que trata de entender lo que se produce en la dinámica de crecimiento personal desde las teorías que han ido explicando el desarrollo humano. Y al mismo tiempo me sustento en un elemento fundamental que tomé de Dalai Lama, en el cual él planteaba que quien se transforma a sí mismo transforma al mundo. Y en ese sentido, la primera gran aproximación que creo válida para poder dialogar hoy tiene que ver con las dimensiones del desarrollo humano y con la interpretación de la condición humana. La condición humana como expresión de lo que la cultura grecolatina viene trabajando desde sus inicios y la condición humana como expresión de algo que a mí me llamó la atención cuando leí a Andrés Malraux, un general de la Francia que luchó contra los alemanes, que él planteó muchas veces este tema de la condición humana hasta llegar incluso a escribir una novela. Por cierto, fue el primer ministro de Cultura que tuvo Francia. Y también la condición humana vista desde la reconstrucción que le hizo la UNESCO a partir de los desafíos del informe del oro y esos elementos que están presentes en la manera de entender el ser, el saber, el hacer y el convivir. Y en ese sentido, yo asumo un primer elemento como aproximación. Este elemento tiene que ver con que de lo que he estado observando, analizando, estudiando durante más de 30 años, me parece que hay cuatro grandes dimensiones a la hora de entender el asunto del desarrollo humano. Está la dimensión personal y emocional, está la dimensión cognitiva y formativa, está la dimensión espiritual que tiene que ver con el marco en el cual vive la persona dentro del complejo sistema de cosmovisiones que explican el mundo, y está la dimensión social y ética. En ese camino yo fui trabajando una idea que tiene que ver con mi tesis doctoral en ciencias pedagógicas, que se afinca en lo que ya había trabajado Fernando Ortiz, un cubano ilustre, y que dio origen a la llamada transculturación como término dentro de las ciencias sociales, y que Malinowski explicaba en el prólogo de un libro de este cubano ilustre, en Contrapunteo del tabaco y el azúcar. Él decía que la cultura se daba en una expresión de toma y daca. Después, avanzando un poco
por el terreno relativo a las representaciones sociales y los imaginarios culturales. En el año 2011, como parte de mi defensa doctoral, presenté un concepto, el concepto de la transposición sociocultural, que plantea en esencia que en los fenómenos de intercambio cultural el carácter dialógico permite que en un complejo proceso de relaciones y transformaciones de los imaginarios socioculturales los sujetos puedan formarse, pero esta formación está dada por interrelaciones en el contexto cultural que pasan por reconocer, apropiarse, intervenir y validar esa participación sociocultural del sujeto. Esto tiene un valor muy importante. ¿Por qué? Porque me permitió a mí ver en el campo de la educación la manera en que se producen en los escenarios transpositivos socioculturales unas dinámicas que permiten reconocer en los espacios de desarrollo de la formación cultural, ya sea en la escuela primaria, secundaria, preuniversitaria o universitaria, relaciones en las cuales los sujetos intercambian información desde diversos dominios del contenido cultural. Este elemento, apoyado también en el desarrollo del método de la transposición sociocultural, me permitió en la Universidad de Granma en Oriente, en Cuba, trabajar la formación de los gestores socioculturales durante casi 4 años, trabajar con ellos los procesos de formación para la intervención en los contextos culturales. Y desde esta idea comienza a perfilarse un modelo de formación profesional. Y este modelo de formación profesional que fui trabajando también con vista a la tesis doctoral, tiene dos elementos fundamentales. Un elemento de entrada que parte de la expectativa de legitimación del rol profesional que tiene cualquier estudiante cuando entra a una universidad y la autorrealización espiritual y social que éste alcanza cuando se titula. Pero en esa dinámica, en ese proceso, en ese gap de tiempo, se requiere entonces toda una dinámica de empoderamiento sociocultural del sujeto y se requiere una dinámica de formatividad socioprofesional. Fíjense que yo estoy hablando aquí de dos grandes dimensiones del desarrollo humano. Por una parte, estoy hablando del desarrollo de lo cognitivo. Estoy hablando de la apropiación del conocimiento en función de la construcción de un ser profesional y al propio tiempo estoy hablando de cómo en la interrelación con los contextos socioculturales el individuo necesita aprender cosas que están en el contexto que no necesariamente se expresan en la malla curricular, no se expresan en los sílabos, no se expresan directamente en las clases. Y esta es una construcción dual que el individuo tiene cuando se forma como profesional. Eso me llevó a trabajar entonces, post tesis doctoral, yo hice mi tesis doctoral en el 2011, me llevó a ir trabajando algunas dinámicas en torno a unas teorías que había estado leyendo y que se han convertido muy populares, que parten incluso de Vygotsky con la teoría de la zona de desarrollo próximo, pero que ahora se expresan en la zona de confort, en la zona de los miedos, en la zona del valor personal, en la zona de la innovación. Y este camino me llevó a mí a encontrar una relación entre las zonas de desarrollo y las emociones en el desarrollo humano. Y ese tratamiento de las zonas de desarrollo y las emociones en el sujeto humano me fue revelando toda una serie de carencias que tiene el proceso de formación profesional, que en muchos casos está condicionado por carencias de formación de los profesionales que forman, es decir, de los docentes que están encargados de formar profesionales, tienen una serie de elementos no totalmente dominados, de teorías no totalmente apropiadas, de prácticas no totalmente construidas
y eso los limita a la hora de intervenir en el proceso de acompañamiento en la formación profesional. Y desde esa mirada, esta interrelación que observé entre las zonas y los elementos propios de las emociones que viven los sujetos cuando están construyendo su formación profesional, me llevó a mí a pensar algo que todavía la transposición sociocultural como teoría no me resolvía. Y era el tema de cómo contar con metodologías que pudiera el docente utilizar para ese proceso de interacción con los sujetos que formaba. En ese camino, yo me di cuenta de algunos elementos. Primero, que hay una situación que Víctor Frank planteaba con fuerza cuando en el libro La búsqueda de sentido, él decía que entre el momento inicial de un estímulo y el logro que uno alcanzaba, había un camino que se construía como esa libertad del sujeto para tomar decisiones. Pero no todos los sujetos pueden tomar las mismas decisiones porque no todos tienen la misma formación cultural, porque no todos tienen los mismos elementos construidos en su ser social y profesional como para resolver los problemas que el contexto les presenta. Y eso me llevó a considerar dos elementos iniciales. Primero, que en la archifamosa zona de confort se esconden, a mi juicio, dos zonas más. Una zona que puede ser la zona del cansancio. Butcher Han habla mucho de la sociedad del cansancio y esto tiene que ver un poco con él. Y otra que tiene que ver con la zona de abandono. Lo pongo en un ejemplo práctico. Hay sujetos que frente a un desafío deciden no asumirlo, pero no lo asumen no por una condición humana en su desarrollo que no les permita asumirlo, sino porque a partir de una creencia limitante, que también es una condición humana, ellos asumen que ese desafío no está a su alcance. Y cuando un desafío es entendido por el sujeto como fuera de su alcance real, esto crea una carga y un desafío que en el orden de la carga cognitiva es muy alta para ese individuo y por tanto no se somete a eso. Esto genera que muchos individuos dejen de asumir nuevos proyectos. ¿Y qué pasa con esto? A mi juicio aquí hay una situación muy importante para la dinámica actual de la sociedad. Y tiene que ver con el hecho de la obsolescencia, no solo la tecnológica, yo diría que la humana. Yo recuerdo que alrededor del año 95, cuando apareció Windows, cuando se trabajó con fuerza ya el Java y fueron quedando atrás el Fortran, el COBOL, una serie, hasta el C++, entró en una franja de tránsito y apareció el Unix y un grupo de lenguajes de programación. Yo en esos tiempos trabajaba la programación a nivel de ensamblador, trabajaba con los procesadores de esa época, con el Z80, con el 8080, trabajé mucho en eso, pero a nivel de ensamblador, incluso mi tesis de ingeniería la hice en un sistema de programación para el control de tiempo muerto en un reactor químico, y eso tenía una naturaleza que el control se generaba desde la programación. Y yo recuerdo que muchos programadores, importantes programadores de la época del Fortran y el COBOL, no pudieron dar el salto cuando apareció el Windows y los diferenciadores de esos momentos. Y eso mismo observé después cuando el nivel de interacción en las redes creció. Y eso mismo estoy observando hoy cuando muchos profesores están abandonando las universidades porque no resisten la presión de trabajo con los entornos virtuales ni la presión de trabajo con este desafío que está condicionando la IA en torno a la dinámica de formación de los profesionales. Y por eso, en esos estudios,
yo fui dando un poco con algunos libros que parecen lejanos, pero son muy importantes. Por ejemplo, Clare plantea el potencial latente, lo plantea en Hábitos Atómicos y lo plantea desde la mirada que él tiene a que en la espiral de crecimiento humano se puede dar una zona, una meseta en la cual tú estás acumulando conocimiento. Eso conecta directamente con la oportunidad de crecer y me llevó a una conexión con el ciclo Deming y con las metodologías que se soportan para implementar los sistemas bajo la norma ISO. Yo llevo ya aproximadamente unos 12 años trabajando, más de 12 años, unos 15 años, trabajando esta cuestión de los sistemas de gestión de calidad en universidades. Y por ese camino, el descubrimiento de estas metodologías fue sembrando también pautas para lo que ahora en el marco de este diálogo voy a presentar como la metodología FIAR. ¿Por qué? Porque yo observé que hay en el desarrollo de los proyectos, hay muchos problemas con el manejo del tiempo, con el equilibrio de los sistemas sobre los cuales se está trabajando el proyecto y con los ritmos de adaptación a los cambios o perturbaciones que se dan en los proyectos. ¿Y eso en qué medida condiciona la formación profesional? En que los modelos transmisivos que teníamos de depositar contenido, 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 deben cambiar hacia modelos que preparen al individuo para entrar en los desafíos propios del marco de las competencias. En ese camino, la gestión de proyectos en la universidad y la formación de competencias para esta gestión de proyectos en la universidad, muchas veces yo encuentro que son clases impartidas y dictadas y que expresan lógicas metodológicas de participación en los proyectos, pero que en la mayoría de los casos los estudiantes no las comprenden o que los estudiantes no están preparados para trabajar el pensamiento sistémico, para trabajar el pensamiento dialéctico, para una comprensión holística de la realidad y para trabajar desde el pensamiento complejo, lo que Morin o Morán, como algunos otros lo llaman por ahí, eh, plantea en torno a un elemento fundamental, el orden, el desorden y la reorganización. Y en ese camino, uno de los elementos que yo entiendo como vital es el tema de la creatividad. Y he estado encontrando en los últimos años problemas incluso en la operacionalización del logro y en la operacionalización de los flujos formativos para desarrollar la creatividad en los estudiantes. Entonces, el cacareado eslogan de formemos pensamiento crítico choca con una realidad. A veces no se está formando ni pensamiento. ¿Por qué? Porque a la usanza del viejo Vygotsky, el pensamiento y el lenguaje, y después a la mirada de Pablo Freire, la construcción dialógica de la realidad, que Maturana también reconoce allá en Chile, que se reconoce también a partir de los escritos de Chavarría con el coaching ontológico, nos conduce a entender que la mirada, la construcción de la creatividad en el sujeto no puede ser una mirada basada en depositar contenidos. Y en ese camino es que aparece dentro de las construcciones y el trabajo que he venido desarrollando la necesidad de configurar una metodología para intervenir los procesos de formación universitaria. Pero que esta metodología, aquí hago un paréntesis, no solo me permite intervenir los procesos de formación, me permite trabajar los procesos de investigación y a mí en lo personal, que durante más de 25 años tuve una compañía de espectáculos musicales en Cuba y fui director de espectáculos musicales en Cuba, adscrito al Instituto Cubano de la Música, me permitió entender también la dinámica de desarrollo de los proyectos artísticos y culturales. Y esta metodología, que es la que les presento hoy, es la metodología FIAR, que tiene
4 elementos fundamentales. El primer elemento es el foco, el segundo es la intención, el tercero son las acciones y el cuarto es el reacomodo. Muchos amigos y compañeros con los que he ido conversando me traen a colación lo siguiente, pero roza mucho esta metodología con la lógica de Deming y roza mucho con el PHVA de los ciclos que trabaja la ISO. Sí, ciertamente roza, porque yo tengo muchos años trabajando en esas dinámicas. Pero cuando yo estudié Ezequiel Enderén y los problemas estos de desarrollo comunitario, y observé toda aquella construcción del desarrollo, por ejemplo, en Bangladesh, algunas cosas que se hicieron en Brasil, otras dinámicas que se han hecho para desarrollar comunidades. Yo me di cuenta que generalmente Está la, feriado hasta el domingo, está feriado. la metodología de Deming, que tuvo tanto éxito en Japón, fue asimilada por la cultura japonesa. Y la metodología está de la ISO y sus variantes para las diversas normas, el asunto se convierte en trascendente a partir de que se hace una recursividad, pero lo digo con propiedad, con más de 12 años trabajando sistemas de gestión de calidad en universidades. No siempre todos los actores del sistema universitario comprenden y corporalizan la dinámica de la metodología que desarrolla la norma ISO del PHVAS, que tal vez es uno de los elementos que limita más el crecimiento basado en esa metodología. Por tanto, yo entendí que tenía que trabajar una dinámica que viera más internamente la cuestión del desarrollo del sujeto desde la interpretación frente a una realidad. Y ahí nace FIAR, que responde a un grupo de preguntas y conceptos fundamentales. Primero, el foco tiene que ver con la contemplación viva. Hay un famoso desarrollo del pensamiento que se le atribuye a Maria Lenin, que dice de la contemplación viva el pensamiento abstracto a la práctica como criterio de la verdad. Y esa lógica de pensamiento de algún modo está reconocida también en la dinámica que viene desde Hegel de la interpretación de la dialéctica, tesis, antítesis y síntesis. Y después otras construcciones que fueron mucho más desarrolladoras ya acorde a nuestros tiempos, como la de Morán, donde él plantea orden, desorden y reorganización. Desde esa mirada, esta etapa del foco lo que busca es determinar frente a qué situación de la realidad estoy, qué nivel de formación tengo para interpretar esa situación de la realidad y en qué campo de la cultura está situado ese nivel de desafío que tengo, que puede ser un desafío formativo o puede ser un desafío productivo o puede ser un desafío de intervención en el proceso desarrollador, por ejemplo, de un atleta. Entonces, desde esa mirada, el foco lo que ubica es el espacio donde estoy observando desde la observación compleja de la realidad con diversos instrumentos, técnicas, herramientas. Estoy observando el comportamiento de un objeto de estudio. Después viene la intención, que ya tiene un salto superior, porque de la observación esa, de esa contemplación viva, me fui al planteamiento de una dinámica ya más proyectiva y establezco entonces el objetivo de intervención que como sujeto transformador tendría frente a esa realidad, establezco en esa segunda etapa, establezco cuál es el alcance de esa intervención y establezco también cuáles son los posibles desafíos o retos que puedo enfrentar, lo que me da una mirada del proceso de intervención, yo diría que más nítida, porque muchas veces, lo veo incluso en las investigaciones científicas hasta a nivel de doctorado, queda establecido el objetivo y queda establecido las tareas
pero no hay una perfecta definición de la posible ruta de desarrollo, que es lo que después se construye en la etapa de acciones. Y en esta etapa de acciones parto de tres elementos: parto del diseño, parto de la ejecución y parto de la determinación de los resultados que se están dando, para trabajar una cuarta etapa que tiene que ver con la generación de un bucle de interpretación. Esto tiene algunas prestaciones que fui tomando del desarrollo de la investigación de tipo cualitativa y su empleo fundamentalmente por los promotores culturales, por los gestores culturales en las comunidades, para generar desarrollo sociocultural comunitario. Desde esa mirada, en la etapa foco, yo desarrollé, en función de esta metodología, una serie de procedimientos que se pueden desarrollar como algoritmo en tres grandes movimientos en esta primera etapa. Movimientos que tienen que ver con el análisis, la recopilación de datos, la presentación de las habilidades con que cuento y las que debo contar para poder desarrollar este proceso de intervención, la estructura posible que tendría la intervención, las dinámicas de poder que se dan en ese contexto. Aquí me aparecen elementos que tienen que ver con la teoría sobre el campo cultural de Bourdieu, y desde esa mirada, después la intención, se trabaja el flujograma de análisis del objetivo, el flujograma de análisis del logro y el flujograma de análisis y caracterización de los retos, que me permite entender los retos con los que me voy a enfrentar en el desarrollo de esa ruta crítica del proyecto. Y después estaría la acción, en la cual dinamizo tres grandes, digamos que procedimientos: un procedimiento asociado a la elaboración del diseño de la intervención, un procedimiento asociado a la secuencialidad de la intervención con sus pasos y sus dinámicas, y un procedimiento orientado a la medición de los resultados de los productos generados. Y finalmente, la etapa de reacomodo, que busca trabajar el flujograma que me permite la reflexión sobre la práctica, el flujograma que me permite la escritura sobre esa reflexión de la práctica, y el flujograma que me permite trabajar el reenfoque sustentado en la sección de un nuevo escenario. ¿Cómo puedo trabajar hacia un nuevo escenario? Aquí hay presente un poco de lo que Homero Fuente entendía en la teoría holístico-configuracional sobre el crecimiento en espiral de los escenarios educativos. Y desde esta mirada, algunas experiencias tienen que ver con talleres que he trabajado en la Universidad Uniande y en otras universidades del Ecuador en cuanto a la formación con los entornos transpositivos de aprendizaje, de estructuras, dinámicas, procedimientos que los profesores pueden asimilar desde el coaching, el mentor y la transposición para usar en su práctica diaria. De igual modo, trabajé mucho esto en la dinámica de formación con los entornos transpositivos de aprendizaje en clase. Recientemente acabo de terminar dos experiencias de entrenamiento a docentes en dos universidades diferentes, que me permiten asegurar que la dinámica que genera la FIAR les permite a ellos ver la construcción de su desarrollo como profesores, les permite verlo desde una compleja mirada dialéctica y sistémica que antes no tenían, porque en la generación del proceso de pensar, accionar y crecer, ellos entienden que cada una de estas etapas o fases le abre la oportunidad de crecimiento. Aquí hay algunos ejemplos de esa práctica, y yo decía al principio que también he estado moviendo la implementación de la dinámica y del ciclo FIAR como metodología en el proceso de investigación de grado, porque generalmente me corresponde acá cerrar los procesos de formación en titulación, y me ha correspondido también en posgrado, tanto en maestría como en doctorado, pero más en pregrado. Y mm, hemos visto cómo el uso de las cuatro etapas asociadas
a la cadena de desarrollo temporal del proceso investigativo, hace más eficiente el trabajo de tutores y de los estudiantes que se encuentran en el desarrollo de su formación. Fíjense cómo el foco trabaja un poco la dinámica entre la idea de investigación y el desarrollo teórico metodológico como perfil, y después cómo la intención contribuye al trabajo ya después en acciones a partir del desarrollo del marco teórico, el metodológico, el propositivo y la validación. Y también un elemento que al principio refería y que yo creo que queda muy explícito es en el de la producción de espectáculos artísticos, porque desde la metodología FIAR, el desarrollo del foco en un área intencionada de participación, creación artística, me conduce a trabajar dinámicas en la generación del libreto y del guión. Después me conduce a trabajar el plan de producción, que son los elementos bases de un proceso de intervención en la generación de un espectáculo musical. Y después cómo desde el guión técnico se establecen ya objetivos de desarrollo e intervención que son expresados a nivel de los ensayos y se reconstituyen a partir de la puesta en escena, y dentro de esta puesta en escena todos los flujos que genero para mantener en vitalidad y crecimiento esa obra. Desde esa mirada, algunas experiencias en la creación de grandes galas de carnaval para 50.000 personas, con grandes e importantes artistas en Cuba, el trabajo en la producción de un proyecto de generación de grabaciones musicales y el trabajo en la escritura de algunos libros me han permitido corroborar la trascendencia que puede tener la metodología FIAR para este proceso de intervención en el desarrollo humano. Sin más, hasta aquí mi primera aproximación a la metodología FIAR, mi acercamiento con ustedes. Eh, He tratado de presentar los elementos más generales, algunas particularidades pudieran quedar para conversar, para dialogar, y reitero, agradezco la gran oportunidad que me han dado y la excelente deferencia de ustedes de estar colgados a esta hora en la red, escuchando a este humilde servidor transmitirle las ideas que han sido parte de su vida en los últimos 30 años. De mi parte, muchas gracias. Bueno, dejo abierta la oportunidad para conversar, para alguna pregunta que quieran hacer, para intercambiar. Y si alguien tiene alguna pregunta, puede alzar su mano o directamente abrir su micrófono. Gracias. Gracias, Delia, por tu opinión. Una pregunta, ¿en qué área se mueven ustedes? Generalmente yo he usado esto en el campo de la formación de profesionales. Pero, por ejemplo, aquí Conde dice que él se mueve en las estadísticas. Mm, Yo recuerdo con fuerza, y ahora se dio una situación que parece elemental, pero es una situación muy interesante. Este tema de la calificación de los estudiantes y la campana de Gauss, la distribución de los resultados de los estudiantes en cuanto a calificación. Este tema, ¿en qué medida
puede convertirse en un problema complejo para una universidad. Voy a transmitirle alguna idea de lo que vivimos en esta última semana. Nosotros tenemos un objetivo de calidad en la universidad que establece que más del 70% de los estudiantes deben tener 8 más puntos. Sin embargo, cuando nos metimos en el análisis estadístico de los resultados, nos dimos cuenta que la tendencia a los mejores resultados que teníamos no sobrepasaba los 8,5. ¿Qué nos pasó entonces? Había un problema de un enfoque irreal que estábamos haciendo de la calidad del resultado formativo. Y eso nos llevó a aplicar un poco la metodología FIAR durante 2 semanas en el estudio y el análisis de los resultados de los últimos 3 años para poder determinar realmente cuál es en la vida real ese 10 que significa 100% de resultado, cuál es en su expresión utilizando, por ejemplo, un elemento como la campana de Gauss. Entonces ahí le digo a Conde que ahí hay una posible aplicación, porque la metodología no es que da una receta, da un marco de trabajo. Y en ese marco de trabajo tú integras elementos. Bueno, hice ese pequeño comentario. Algunos de ustedes embúllense, conversamos. A mí me gusta conversar. Profe, buenas noches. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, yo me siento bien. Y tú creo que te sientes bien porque estás preguntando. Yo me siento bien, muchas gracias. Profe, yo me gustaría que hablara un poquito más sobre las 4 dimensiones humanas. Ya. A ver, a ver. Este, ¿sabes que en principio hubo un planteamiento en torno a la construcción, esto es historia, del ser racional, en principio el ser biológico, después el ser racional, ahora está este tema del desarrollo de la neurociencia y toda la serie de descubrimientos que ha hecho la neurociencia en torno a la constitución biológica del cerebro. Pero cuando uno va a hablar de las dimensiones humanas, esto está atravesado no solo por el tema de la constitución biológica, no está atravesado solo por el tema de lo psíquico y no está atravesado solo por el tema de lo social. Hay múltiples descubrimientos sobre el desarrollo de la humanidad que indican que no puede ser tan simple la segmentación. Sí, yo tipo Bertalanffy, tipo Bloom, separo, y esto es la esencia del método analítico sintético, incluso del método sistémico, separen elementos y después ve las relaciones. Pero en la complejidad de un ser humano, nada humano le es ajeno. Y esa construcción de lo nada humano me es ajeno pertenece a la construcción del ser humano dentro de ecosistemas. Y aquí voy a profundizar un poquito. Me perdonan si me pongo un poco epistemólogo, si me vuelvo un poquito más hacia la esencia del conocimiento, como dice Moreno. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto las dimensiones humanas vistas
desde esta mirada que yo hago, las dimensiones humanas vistas desde el tema de la dimensión espiritual y las cosmovisiones, la dimensión cognitiva y formativa y la dimensión social y ética. Fíjate que te lo estoy trabajando desde una visión que viene desde lo más amplio para después terminar en la dimensión personal y emocional. ¿En qué medida esta construcción no es una construcción de partes, sino de un complejo reticular en el cual permanentemente todos los intercambios que el ecosistema humano está haciendo con los ecosistemas en los cuales él participa, le están generando flujos energéticos, le están generando vibraciones, le están generando sentimientos, le están generando construcciones de aprendizajes en su gran aparato de interacción con la vida que tiene que ver con esa capacidad de memoria que desarrolla el sujeto. Y mira qué interesante es esto. Si yo observo al ser humano desde la dimensión personal y su dimensión emocional, yo todo voy a quererlo interpretar desde las emociones. Si yo lo observo desde lo cognitivo y formativo, todo lo voy a querer trabajar desde el conocimiento. Si yo lo observo desde su participación social y ética, todo lo voy a trabajar desde ahí. Pero en realidad el ser humano no se comporta así. El ser humano se comporta en un complejo sistema de expresiones culturales que le permiten participar con los ecosistemas que los rodean en una compleja dinámica de interrelación en la cual no solo trabaja una u otra dimensión por tiempo, trabajan todas interconectadas, porque el ser humano es una complejidad y no puede ser reducida al sesgo de una única dimensión. Ahí traté de explicarte un poco cómo yo lo veo. Y por tanto, mira cómo quedó rebasado. Primero, la posición biológica del comportamiento biológico del hombre, que ese lo tenía en la tribu, lo tenía allá abajo antes de la tribu. Ya cuando empezó a asociarse, ya empezó otra construcción donde empezó a hacer sociedad. Después, cuando él comienza a desarrollarse y a crecer en todas estas interpretaciones, primero hacia afuera y ahora con una revolución inmensa que viene de interpretación del hombre hacia adentro. Aquí viene una pregunta interesante: ¿qué lugar está ocupando el hombre hoy en la sociedad? Y esa pregunta tiene una espada de Damocles encima. ¿La IA podrá sustituir al hombre? Creo que por ahí hay para conversar rato, pero ya esa conversación es una conversación más de café. Sí, profe, ¿me escucha, profe? Sí, le escucho, le escucho. Dentro de las 4 dimensiones aquí presentadas, ¿cuál de ellos te dedicas más a investigar? Yo trabajo más la cognitiva formativa, porque es mi práctica diaria. Pero, ojo, pero yo lo que estoy viendo ahora es que se me están abriendo unos campos en los cuales, si no refuerzo mi formación en la dimensión espiritual y las cosmovisiones, va a llegar un momento que no voy a poder transformar como quiero la dimensión cognitiva de los sujetos. Porque muchas veces cuando voy a los grupos clases, el problema no es formativo, el problema son anclajes que tienen los individuos o prácticas culturales que tienen o cosmovisiones que tienen, que tengo que movérselas porque si no, el acceso a un nivel de conocimiento no lo pueden lograr porque alguna de esas cosmovisiones sesga la mirada sobre ese nuevo contenido. Por eso que yo trabajo con fuerza el foco en la primera parte de la metodología.
correcto. Pero, profe, yo pienso que eso, pienso también que depende de la localidad donde estamos, ¿no? Sí, claro, estoy de acuerdo contigo. Porque, a ver, no es lo mismo trabajar el desarrollo cognitivo y formativo en el contexto de un campus universitario como Oxford que trabajarlo en el contexto de alguna de nuestras sedes universitarias que aquí entramos en otro plano. Esto muy bueno, te agradezco, estás iluminado. Entramos en otro plano aquí. ¿Cuál es el plano? ¿Cuál es el ecosistema cultural que rodea al individuo que se está formando? Correcto, correcto. ¿Y en qué medida ese ecosistema sociocultural le está demandando a él crecimientos en la formación? Y por eso es que hay una brecha tremenda entre los profesionales que formamos nosotros sin centros de estudio, sin centros de investigación, y los que puede formar Europa o puede formar Estados Unidos con la universidad industria que tienen ellos. Bien, profe, se me permite, me gustaría estudiar con usted aparte sobre un poquito de dimensiones del desarrollo humano en un otro foro aparte. Me gustaría estudiar más Bueno, sobre... aquí al final voy a poner ahí mi imagen ahí, y ahí está mi correo, mi teléfono y eso, y ahí nos conectamos. Vale, vale. Dime si estás viendo ahí. Ahí Sí, está mi estoy correo y está mi celular. correcto, estoy viendo. Ya, entonces ahí nos conectamos y desarrollamos algún que otro proyecto. Hay que ver, las cosas del mundo nos pueden llevar a coincidir en situaciones. A ver, porque tú tienes, por lo que me estás diciendo, tienes una tendencia a un asunto. Fíjate, esto también es importante en lo transpositivo. Tú tienes una tendencia hacia un asunto en el cual yo tengo algunas lagunas, que es tu fortaleza en en el trabajo de la estadística. Y hagamos una pregunta. ¿Es siempre bien trabajado el análisis estadístico como expresión de la interpretación de los comportamientos de sistemas? A veces no. Y yo, que soy ingeniero en automática, no tengo eso tan fortalecido. A veces tengo que recurrir a algunos libros, utilizar incluso algunas aplicaciones que hay porque la base conceptual y la base procedimental no es mi fuerte. Yo no soy un matemático. Entonces ahí pudiéramos coincidir, pues se pueden abrir investigaciones interdisciplinarias y tú desde estas miradas, porque eso va desarrollando una forma de comportarse, tú tienes una forma de comportarte contra los fenómenos que se dan en la vida que de algún modo está pasado por el análisis de la estadística y los comportamientos, los procesos estocásticos, los arribos, todas esas cosas que se dan en estadística. Así que estamos abiertos, podemos dialogar, escríbeme y ahí nos mantenemos en contacto. Pero, profe, ¿por qué ese cambio de ingeniería automática para psicología o pedagogía? ¿Por qué ese cambio? Porque la vida te va dando pautas y tú tienes que adaptarte. A ver, yo empecé estudiando ingeniería en automática, pero recién graduado, como decimos nosotros en Cuba, me metí a trabajar el mundo de los espectáculos, a desarrollar espectáculos musicales. Y ahí, al mismo tiempo, empecé a trabajar en la universidad, la formación de profesionales. Y eso me fue llevando a caminos que se integran, porque yo muchas de las interpretaciones que hoy hago de la vida, las hago basadas en esa formación fuerte que recibí de matemática, que recibí de física, que recibí ¿cómo se llama esto? De electrónica. Todo eso me deja interpretar, pero crecí hacia otros campos. Entonces fue la vida la que me llevó por esos caminos. Guapiaste bastante, profe. Sí, me tocó guapear, tú lo has dicho bien. Me tocó guapear porque, por ejemplo, en el sector artístico, yo no fui nunca a una universidad de arte. Entonces tenía que dedicar las tardes y las noches después de mi trabajo a estudiar.
las complejidades de los procesos creativos. Y por ejemplo, aquí te pongo un ejemplo, la lógica matemática y la lógica booleana me sirvió para entender muchas cosas en el mundo de los espectáculos. Teoría de conjunto, todo eso me sirvió. Para entender, por ejemplo, coreografía, me sirvió la teoría de conjunto. Correcto, correcto. Yanilina, estás ahí con la mano levantada. Si Conde te da un chance, ahí te escuchamos. No, 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 ya queríamos desde la directiva de la Red Grade agradecerle al doctor Dionisio Ponce. Ya nuestro tiempo del webinar ha terminado. Ha sido tan entretenido que ni cuenta nos hemos dado que llevamos 1 hora ya acá en conversación. Entonces, no sé si ya el doctor Dionisio quisiera dar las palabras de cierre para ya ir dando por terminado el webinar. Bueno, una sola cosa. Les agradezco, les agradezco, les agradezco. Y mi corazón, mi mente y mis capacidades están abiertas a lo que Conde decía. Conversemos, podemos construir nuevas ideas, trabajar otros procesos. En este camino andamos y en este camino podemos construir grandes cosas. Muchas gracias, un abrazo y que tengan un excelente fin de semana. dale, Muchísimas muchas gracias a usted. chao. Gracias, doctor. Bueno, Dios les cuide. A usted. Usted también. Hasta luego, doctor. Gracias.